Reconocer que es bastante gracioso y entretenido mirar estas discusiones y estas peleas religiosas cuando, claro, ¿no? Algún miembro de la sala que está viendo el vivo, digo mayormente por TikTok, antes era en Facebook, en los live de Facebook, ahora se pasó todo eso a TikTok. Cuando discuten y se los hace saber, ¿no? La persona que está viendo, de cómo pueden discutir, ellos dicen, no estamos discutiendo, estamos dialogando, estamos hablando, se están asesinando, ¿no? Pero digo que es muy gracioso ver cómo se tiran toda esta cuestión del linaje, de las abasías, de dónde venís, de quién es tu abuelo, tu tatarabuelo, tu árbol genealógico, ¿no? Y todas estas cuestiones que se usan como para certificar, por más que sean cachivachi, no tengan obra religiosa, muchos no tienen hijos, muchos no, o sea, no practican, no tienen conocimiento histórico, antropológico, etnográfico, no saben ni de dónde sale el culto, pero repiten acciones o procedimientos de, bueno, sus pai o el pai de su pai, que también es una mixtura, porque muchos de ellos han estado en una vacía 2 o 3 años, después se pasan de mano y cambian de árbol genealógico. Entonces, a lo que voy, digo, que pararse siempre en el mismo chamullo no certifica absolutamente nada. Y por otro lado se sabe eso, ya no alcanza, no alcanza chapear con que soy el hijo de, y el nieto de, y el bisnieto de la sagrada vacía de no sé dónde, ¿no? Y uno de los autores que trabaja esto, vamos al conocimiento real, verdadero, es Querino, ¿no? Y Querino hace una obra maravillosa de investigación y da todo lujo de detalles. Casi que se remonta a través de sus documentos, porque muchos de sus documentos son documentos antiquísimos, 1920, 1924, 1926, estamos hablando, ¿no? Y se remonta casi a estudiar las familias afros cuando llegan al territorio, al Brasil, ¿no? A partir del siglo XVI, XV, fines del 15, principios del 16, hasta casi la fecha, ¿no? Obviamente va extendiendo y abriendo su abanico investigativo, pero una de las cosas que afirma Querino, lo estoy citando, amigo, no estoy diciendo yo esto lo sé porque lo sé y allí porque allí, no, se cita, siempre se cita, se trabaja en texto, siempre se va a la fuente. Dice que las familias afros, si bien traían en su tradición, incluso la tradición de Orillana, Goyorubá, pero cuando llegan ya a lo que es América, ya lo primero que se cambia en sus prácticas es que ese culto ancestral que ellos tenían y que respetaban linaje y que respetaban las familias, se disuelve, es lo primero que desaparece. Como una antesala, como un presincretismo, dice el autor, como una antesala a lo que después iba a ser el proceso de sincretismo. Sí, el sincretismo fue un proceso, porque la palabra sincretismo no solamente amerita a lo religioso, sino también a lo cultural, a lo sociológico, a lo político, hasta incluso a lo conductual o a lo psicológico, ¿sí? Entonces es muy amplio hablar del sincretismo, pero basándonos y poniendo el ojo en lo que nos interesa a nosotros, que es el sincretismo en las prácticas, bueno, una de las primeras cosas que desaparece cuando se llega a América, puntualmente a Iberoamérica, es decir, puntualmente a Brasil, porque ahí tenía incidencia la península ibérica, el imperio luso-portugués. Recordamos que Brasil y Estados Unidos son las únicas 2 naciones, por cierto, las más grandes de nuestro continente que no hablan en la lengua castellana. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, investigue. No me quiero extender mucho. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, que lo primero que desaparece es este carácter de culto ancestral y de linaje y todos estos conceptos de las familias, que de ahí se desprende luego y se intenta recuperar esta idea, ya en los mestizos, en aquellos que tienen un poquitito de afro, pero se mestizaron con nativos, con familias europeas y así sucesivamente, ya se pierde esta esencia o este carácter, decía,
de ancestralidad, ¿no? Y de respeto a la ancestralidad y todas estas cuestiones. Ya se hace más americano el culto, ya se hace un culto más para todo y para el que quiera, ¿sí? Y esto molesta, obviamente. Ahora, a los afrodescendientes, que fueron mestizos y muchos después fueron criollos, nativos casi del Brasil, tenemos que entender que se han dividido a través de ciertos celos a su memoria, ¿no? A decir, bueno, si soy afrodescendiente quiero saber qué pasó con mi parte afro. Claro, esos preocupados por la parte afro no fueron preocupados por la parte europea, ni por la parte nativa, ni por la parte que componga ese mestizaje, ¿se entiende? Soy afrodescendiente, pero también soy europeo descendiente o nativo descendiente, es decir, soy una mezcla, no, me he parado en lo afro. Entonces, ahí se ha dividido ciertas cuestiones con el tiempo, ya para el siglo XVIII y puntualmente principios del siglo XIX, se han dividido, ¿no? Ciertos grupitos. De hecho, esto llevó un problema legal en el Brasil, que tendría que hacer otro video ya, pero bueno, han habido expulsiones redactadas con carta, ¿no? Del Batuque o del Candomblé hacia esas facciones que fueron totalmente celosas de la parte afro y que no quisieron aceptar los santos católicos y no quisieron aceptar ciertas costumbres. Y esto era casi un delito, porque había una orden legal y una aceptación legal, pero ese es agua a otro molino, y en su momento expondré esto con los documentos correspondientes. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que toda esta cuestión amerita a exponer hoy siglo XXI en Argentina que hay conceptos que son inertes, que no existen, que no tienen ningún sentido. Uno de los cuales es esto, es pretender y ser celoso de linajes o ser celoso de familias religiosas. O sea, esto ya no existe más desde el momento que los afro pisaron América. Esto es un invento americano, como para querer seguir copiando a través de una añoranza melancólica, romántica, estúpida, de querer seguir copiando lo que hacían los afro en África, ¿no? Más o menos pasa por ahí, ¿no? Es como decir, bueno, ay, yo soy afro y me pinto con carbón en la cara, ¿no? Caemos y rozamos casi en esa falta de respeto. Sí que sirve la obediencia a un sacerdote, sí que sirve, todos hemos sido formados por un sacerdote, eso es una estupidez. No hay un macumbero, sea fiasco, no sea fiasco, aparezca o no aparezca, practique o no practique. Todo el que está en esta religión es por voluntad y es porque pasó por alguna casa, 10 años, 15 años, 2 meses, 3 meses o lo que sea, eso es así. Entonces todos tienen una casa religiosa y todos han tenido alguna guía de 1, 2, 3, 5 o 15 pai o mai. Esto es así, les gusta o no les gusta. Entonces, esta cuestión de recuperar esta metodología nativa de los afros, de las familias y de los ancestros y del linaje y de todas estas cuestiones, no tiene absolutamente ningún tipo de asidero y no tiene ningún tipo de incidencia en la cabeza americana. Es decir, acá no corre ni va a tener ningún tipo, de hecho no la tuvo durante tantos cientos de años, tampoco la va a seguir teniendo. Así que esto es más que no es más, digo, que un chamullo de muchas personas como para de alguna manera tener o certificar ese título de pai o mai original y decirte que vos sos el trucho, ellos son los originales. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que, como siempre, desviamos la vista de lo verdaderamente importante, que es la obra religiosa. ¿Qué te hace pai o qué te hace mai tu obra religiosa? ¿Cómo vos marcaste a la sociedad? ¿Cómo vos marcaste tu paso por esta vida? ¿Qué carajo hiciste como representante mai o pai en esta vida? ¿Cuántos le cambiaste la historia? ¿Cuántos le cambiaste la existencia? ¿Qué intentaste hacer en tu sociedad con tu religión, la cual decís que sos el representante? ¿Se entiende más o menos? Ahí tiene que estar el foco de la mirada y no en estas cosas de imitación, apropiación cultural y todas estas pavadas que cuando uno medianamente es lector, investigador y mira 2 o 3 documentos dicen esto, están totalmente volados. ¿Se entiende? Piecito en la tierra, obra religiosa, y eso con el tiempo va a decir si so o no so pai o mai, amigo.